Cuando los esposos viven como si estuvieran solteros. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría podernos encontrar de nuevo en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión, el apoyo y la consideración entre los esposos. Partamos de algunas situaciones de realidad que a veces vemos, que a veces encontramos por allí, en algunas parejas. Muchas parejas no tienen claro el concepto de lo que de verdad significa ser pareja. Nos casamos, pero seguimos viviendo como si estuviéramos solteros. De hecho, casi que pasamos más tiempo con nuestros papás que en la casa con nuestra pareja. Muchas parejas se dividen tanto las funciones que parecen que estuvieran viviendo con un amigo o con una amiga. Se dividen los servicios, tú pagas tal servicio, yo pago tal. Pues eso lo hace uno cuando está compartiendo apartamento con un compañero o con alguien diferente, pagamos esto y ya, listo. Otra realidad que encontramos es que otras parejas ven la relación como un negocio a corto plazo. Entonces, nos casamos y ya queremos lograr lo que otra parejita que lleva 40, 50 años de casado ha logrado. Es importante tener en cuenta esas cosas. Entonces, ¿qué es ser esposos? Tengamos en cuenta que el ser esposos es una relación nacida que brota de la realidad del matrimonio. Eso es ser esposos. Entonces, para ser esposos, nos casamos. Nos casamos, somos esposos. Y obviamente ya todo eso empieza a configurarse como una realidad muy particular, con sus características, con sus consecuencias, con sus peligros, con sus avances, con sus retrocesos, de acuerdo a cómo lo queramos ver. Entonces, ¿qué características debe tener una relación de esposos? Debe ser una relación basada en el compromiso. Es decir, es un proyecto de vida. Ya lo decíamos en un video pasado. Y recuerdan que los videos anteriores los pueden encontrar acá abajo en la descripción de este video. De pronto quieren verlos, quieren darse un paseo por todo el canal, etc. Entonces, hablamos del proyecto de vida. Yo no me caso para separarme en un año, en 2 años. No, yo me caso para toda la vida. De hecho, siempre se enfatiza mucho en que hasta que la muerte los separe. Entonces es importante creerlo, hasta que la muerte nos separe. Si yo me caso, pero ya pensando en que me voy a separar, mejor no te cases, porque eso se va a convertir en un infierno. Entonces, una de las características fundamentales del matrimonio, del vivir en pareja, del ser esposos, es que es basada en el compromiso como proyecto de vida. Otra es el apoyo, es buscar el bienestar de la otra persona. Si yo me caso porque quiero el apoyo para mí, tú no te estás casando, tú estás buscando un empleado, una empleada o un esclavo o esclava, porque tú estás pensando en ti, no estás pensando en la otra persona. La vida de pareja se fundamenta en el amor y el amor es hacia allá, el amor es hacia afuera, es ver a la otra persona feliz y preocuparme porque la otra persona esté feliz. El querer es egoísta, el querer es de para acá, es yo quiero ser feliz, a mí me falta esto, etcétera, etcétera. No pienso en ti, pienso en mí. Para eso no te cases, no es necesario que te cases para que pienses en ti. Otra de las características de la vida en pareja, del ser esposos, es la intimidad. No solamente la intimidad vista como algo físico, sino vista también en la confianza. Qué bueno cuando uno encuentra parejas que confían el uno en el otro.
Eso es ser pareja. Pero qué triste aquella pareja que durmiendo con el enemigo. Cada uno maneja sus secretos aparte. Cada uno habla con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares aparte y que mi pareja no se entere. Eso no es vivir en pareja. Eso no es una concepción de matrimonio. Eso no es una concepción de esposos. Acuerde que el ser esposos implica un proyecto de vida que comienza con tu proyecto de vida personal. Y que si tú tienes tu proyecto de vida personal, entonces sabes cómo construir un proyecto de vida en pareja, sabes hasta dónde ceder, cómo negociar. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas no es que tu proyecto de vida deba desaparecer, al contrario, esa persona se fijó en ti por tu proyecto de vida. Y si tú pierdes tu proyecto de vida para asumir el proyecto de vida de la otra persona, esa persona tarde o temprano se alejará de ti porque ya no te conoce. Y peor, si tú no tenías un proyecto de vida esperando que la otra persona te diera su proyecto de vida, tarde o temprano esa persona se cansará porque no verá en ti a alguien que busca, que se proyecta. Entonces siempre es importante, proyecto de vida personal para poder construir el proyecto de vida en pareja. Otra característica de el vivir en pareja, del ser esposos, es precisamente la construcción. Construcción que comienza siendo proyecto. Ese proyecto que se construye y se construye en el tiempo. No se construye de un momento a otro. Por eso en un video anterior recordaba que una cosa es la celebración de la boda y otra cosa es la construcción y la vivencia del matrimonio. A la celebración de la boda se invitan muchas personas. Al matrimonio no se invita a nadie, porque el matrimonio lo construyen los dos que estuvieron como protagonistas en la celebración de boda. Como a veces no tenemos claridad de los conceptos, confundimos y terminamos haciendo un desastre. Pero junto a estas características también aparecen peligros que son necesarios prever, revisar y estar atentos. Se van a presentar, pero si yo estoy atento, voy a saberlos detener a tiempo. Entonces, uno de esos peligros es precisamente continuar viviendo como soltero. Todos los viernes sigo saliendo con mis amigos o con mis amigas. Solamente pienso en mis cosas, en mi esto, en mi familia. Para eso no te cases. Que la otra persona, si tú te casaste, la otra persona va a esperar que compartan tiempo juntos, que compartan actividades juntas. Es posible, listo, vamos este fin de semana donde mi familia y la otra donde tu familia, etcétera. Vamos a reunirnos con estos amigos tuyos, seguramente la próxima vez con amigos míos, etcétera. Pero si cada uno de los dos sigue viviendo su vida separada de y olvidándose de la persona con la que contrajo matrimonio, eso tarde o temprano, y más temprano que tarde, se va a acabar. Otro de los peligros es dividir las responsabilidades olvidando la equidad. Entonces, por una parte se dividen tanto las responsabilidades que parece que se estuviera viviendo con un amigo, con una amiga, con un compañero de apartamento, etc. Y lo otro es, eventualmente, los servicios suman tanto, entonces mitad y mitad. Oye, pero resulta que tú ganas más que tu pareja. Tú ganas 4 veces más que tu pareja. Si tú le estás pidiendo a tu pareja lo mismo económicamente, el mismo aporte en el hogar que tú das, no hay equidad. Tú le estás robando. Se supone que tú tendrías que aportar más. Si quieren de verdad construir algo juntos. De lo contrario, esto ya comenzó mal. Y más temprano que tarde eso va a reventar. Otro de los peligros es ver el matrimonio como un negocio a corto plazo. Entonces, es a los 5 meses, a los 6 meses ya esperando que tener casa, carro, beca, etcétera, todo resuelto. No, las cosas se construyen poco a poco.
Y si hay hijos, más lento todavía. Tú no puedes obligar a un hijo a que crezca. No, el hijo va creciendo. Y los retos se van presentando en la medida en que el niño va creciendo, la niña va creciendo. Tú no le vas a obligar a que crezca de hoy para mañana. No. Así el matrimonio tampoco se puede obligar a que se fortalezca de hoy para mañana. No. Poco a poco, en la medida en que tú vivas el cada día del matrimonio bien, el matrimonio, tu relación de pareja, tu relación de esposo se va a fortalecer. De lo contrario, eso no va a llegar a ninguna parte. Otro de los peligros es pensar y planear pensando solo en mí mismo, en mí misma. Es que yo quiero tal cosa. Es que yo soñaba con esto. Acuérdese que ya están casados. Y ya no estoy solo. Cuando yo estaba solo, tomaba las decisiones solo. Ahora que estoy casado, que tengo esposo, que tengo esposa, tenemos que tomar la decisión juntos. Eso implica estar casados. Eso implica estar mirando el mismo horizonte. Eso implica estar viendo el mismo proyecto de vida, de pareja. Tomar decisiones juntos. Porque ¿para qué me caso si quiero seguir tomando decisiones solo pensando en mí? No te cases. No te metas en un problema que va a ser incluso hasta legal para tomar decisiones para ti solo. No, no te pongas en eso. Si estás dispuesto a compartir tus decisiones, a ceder en tus decisiones, a negociar en tus decisiones, cásate. Si no estás decidido a ello, no te cases, por favor. Otro de los peligros de la vida en pareja, del ser esposos, es ocultar u olvidar a la pareja. ¿Cuántas parejas nunca presentan a su pareja ante sus amigos? No van a reuniones con su pareja, no van a reuniones con sus amigos, con su pareja, entonces van solitos o solitas, o las olvidan, hacen una presentación y de su pareja nunca hablan. Tarde o temprano su pareja se va a cansar. Porque si está contigo, vale la pena que le des su lugar. Si tú no estás dispuesto a darle lugar a tu pareja, entonces, ¿para qué te casaste? ¿Qué estás pensando? ¿Qué hay allí? En mi experiencia de trabajo con parejas, muchas parejas se quejan, incluso han llegado a destruir su matrimonio precisamente por esto. Porque uno de los dos no le da el lugar adecuado a la otra persona. Solamente piensa en sí mismo. En sí mismo, en sus amigos, en su familia y demás. Incluso he encontrado parejas, esposos que hablan mal de su esposa con su familia, o esposas que hablan mal de su esposo con su familia. Oye, ¿para qué estás casado con una persona que no te ayuda? ¿Para qué estás casado? ¿Para qué estás casada con una persona de la que hablas mal? Cuando tú hablas mal de tu pareja, no hablas mal de tu pareja, hablas más mal de ti. Que no fuiste capaz de escoger una pareja diferente y todavía sigues con esa pareja. Entonces no te quejes. Si a alguien tienes que gritarle, si a alguien tienes que golpear, golpéate, grítate, que tú eres el culpable, no tu pareja. Otro de los peligros es creerse el salvador de tu pareja. Es que yo sé que cuando nos casemos él va a dejar de tomar. Es que yo sé que cuando nos casemos ella va a cambiar en esto. Nadie te nombró salvador, salvadora de tu pareja. Cada persona debe tomar las decisiones por sí mismo. Si yo no soy capaz de dejar, supongamos, el esposo ingiere mucho alcohol. Si ese esposo no deja y se aleja del alcohol por él, por más que tú le llores, no lo va a hacer. Él debe hacerlo por él. La primera persona que debo amar en un matrimonio no es a mi pareja, es a mí. Si yo me amo a mí, amo a mi pareja. Si yo me cuido, si yo cuido mi salud, si duermo lo suficiente, si no trasnocho, si no me pongo a tomar y luego a conducir, si me alimento bien, claro, eso es para mí.
Pero resulta que, ¿qué estoy logrando con eso? Estar más saludable, estar más enérgico, o sea, todo eso va a ayudar a la relación de pareja. Si mi pareja ve que yo no me cuido, que yo no me amo, la conclusión fácil es, tampoco tú amas a tu pareja. Claro, no vaya a decir aquí, no es que yo paso toda la tarde del sábado, siempre todas las tardes del sábado en el salón de belleza, o en la peluquería, o en la barbería. No seamos extremistas. Una cosa es amarme y otra cosa es idolatrarme. Una cosa es amarme, cuidarme y otra cosa es llegar al narcisismo. El narcisismo no es amor. El narcisismo no es cuidado. Y a veces somos narcisistas y lo camuflamos como amor. Entonces es importante, si tú decides vivir en pareja, tienes que empezar a preguntarte si estás dispuesto a ceder o no, si estás dispuesto a negociar o no, si estás dispuesto a amar a esa persona que es tu pareja o no, o simplemente te casaste porque quieres a esa persona. Pero cuando tú quieres a esa persona, la quieres para ti, no estás dispuesto a amar. No estás dispuesto o dispuesta a que esa persona sea feliz. Lo único que estás pensando es en tu felicidad y eso se llama egoísmo. Actividad práctica. Por eso, algunos puntos de actividad práctica que nos pueden ayudar a reflexionar sobre este tema. 1. ¿Todo lo deciden en pareja? ¿O lo decides tú solo o tú solo? Importante, revisa eso. Segundo, ¿tu pareja se preocupa por tu bienestar? Es importante saber eso. O simplemente tu pareja te busca es para aburrirte la vida, para dañarte el día, etc. La tercera pregunta, ¿te preocupas tú por el bienestar de tu pareja? Porque si tú estás exigiendo que ella se preocupe por el tuyo, tú deberías comenzar preocupándote por el de tu pareja también. Tengamos en cuenta estos 3 puntos. Nos van a ayudar mucho en la relación de pareja, en la relación de esposos. Y eso va a hacer que la relación de pareja sea madura, se fortalezca. No sigamos viviendo en pareja como si estuviéramos solteros. Que ante cualquier situación corremos donde mamá, corremos donde papá a darle quejas y a veces encontramos unos papás tan inmaduros que simplemente, no, mija, véngase para acá. Sí, claro. No, hay que insistirles y ayudarles como papás a que nuestros hijos puedan solucionar sus problemas de pareja. En cuanto sea posible, poderlos invitar, hablemos, si es posible. Ya, obviamente, así como tomaron decisiones de irse a vivir juntos, de casarse, si eventualmente toman la decisión de separarse, que sea una decisión ojalá bien tomada con madurez, pues obviamente qué bueno ayudarles, acompañarles, con límites. Recordaba una parejita por allí que se separó y ya tenían 2 hijos. Entonces, obviamente, los niños se fueron con la mamá y la mamá se fue donde sus papás, porque no tenía más donde. Ok. El esposo no ayudaba en nada a sus hijos. Entonces, la responsabilidad de esos niños empezó a recaer sobre los abuelos. Y esta mamá empezó a salir a fiestas con sus amigas y los niños con los abuelos. Así es fácil. Ese tema tampoco aguanta. Ese tema tampoco debe ser así. Los papás también deben ponerse serios y esto, una cosa es ayudar y otra cosa, la alcahuetería. Somos adultos y debemos tomar decisiones. Y como esposos debemos saber hablar y tomar decisiones como esposos. Si este tema a usted le ha ayudado, si le ha generado preguntas, inquietudes, recuerda que nos puedes ayudar de 4 maneras y gratis, por favor, gratis. Zuli Coco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, le estás diciendo a la otra persona, te amo. Por ahora, dejamos hasta aquí.
Seguramente y confiando en Dios nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. ¡Felicidades!